de comenzar me gustaría saber si ya tienen sus boletines. En sus boletines vienen ahí unas rayas para que usted pueda hacer algunas observaciones sobre el sermón o sobre la parábola, o usted pueda poner algunos datos que le parecen curiosos o algunas preguntas que pueda tener respecto al sermón, ¿verdad? Entonces, si usted tiene alguna pregunta, póngala ahí. Si usted conoció algo nuevo también, póngalo en su boletín para que luego lo estudie. Si no le quedó algo claro, de la misma manera, puede poner en su boletín ahí en las notas. Así que para eso también es el boletín, hermano. Vamos a leer lo que dice esta parábola. Es la última parábola escatológica. Son solamente 3. Hay algunas otras que parecieran ser parábolas, pero que llegan solamente a ser metáforas. Por ejemplo, la metáfora del hombre que vela para cuidar su casa mientras viene un ladrón. Eso solamente es una metáfora, no llega a ser una parábola. Recuerda que una parábola es una metáfora extendida, es decir, es mucho más larga que cualquier metáfora o analogía. Dice el versículo 35, Lucas 12:35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas, ¿cómo? Encendidas. ¿Esto le parece algo conocido? Sí. Está hablando sobre no las 10 vírgenes, está hablando ahora de los amigos del novio. Pero bueno, ese no es el tema ahorita. Versículo 36. Y vosotros, sed semejantes ¿a quiénes? A hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. ¿Se acuerda, hermano, que cuando vimos la parábola de las 10 vírgenes, hablamos que cuando la novia iba a llegar a la casa del novio, había una procesión que seguía al novio? Bueno, aquí está la procesión también. Hombres que esperan la venida del novio con sus lámparas encendidas. Estos no son vírgenes, solamente son amigos del novio. Luego dice, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora vendría el ladrón, y esa es una analogía, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre que vendrá. Queridos hermanos, esta es una parábola de advertencia. Termina diciendo, vosotros pues estad preparados. ¿Para qué, hermano? Para su venida, para cuando Cristo establezca su reino, su parusia, la esencia plena de su gobierno como Mesías. Cristo viene y cada uno de nosotros debemos estar preparados. Ahora, este tipo de advertencia es la que inunda todo lo que acabamos de leer, y la advertencia es, prepárate. Ahora bien, hermanos, después de esto, Pedro, porque esta no es la parábola todavía, Pedro va a hacer una pregunta interesante. Ve al versículo 41. ¿Alguien que pueda leer la pregunta de Pedro, por favor? Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Bien. Él acaba de decir una parte de una parábola, es decir, Cristo acaba de decir una parte de una parábola, y la parte de la parábola fue, sed semejantes a hombres que esperan cuando venga su Señor. Esa es la parte de la parábola. Pero, ¿a quién le está hablando Cristo? ¿Quién es la audiencia principal de esta narrativa? ¿Quién es? ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿Los apóstoles? No completamente. En la mitad. Ve el versículo 1, por favor. Lucas 12:1. ¿Qué dice? ¿Cómo? Ahí está. ¿Quién era la audiencia? Multitudes, entre ellos, lógicamente, los apóstoles. Dice el texto, en esto, juntándose por millares, la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Es decir, no solamente le dijo a ellos, sino que primeramente
La enseñanza fue a los discípulos, pero también había gente. Ahora bien, hermanos, ¿por qué esto es importante? Porque por esa razón Pedro hace la pregunta: Señor, ¿esta parábola es para nosotros o también para todos ellos? Es decir, para toda la multitud de personas. Hermanos, esta advertencia, escucha esto, porque esta es una advertencia primeramente para ¿quiénes? Para creyentes, para los discípulos, primeramente. Esto indica que la advertencia es para los suyos, que eran los apóstoles, sus discípulos, los creyentes. Amado hermano, tú como creyente debes velar, estar preparado primeramente. Si el inconverso no se prepara, primeramente tú y yo debemos estar preparados para su venida. Estar pendiente, trabajando entre tanto que viene, como lo vimos en la parábola de los talentos. Estar velando, como lo vimos en la parábola de las 10 vírgenes. Estar preparados, como las 5 prudentes. Así que, en segundo lugar, también es una advertencia para los no redimidos. Advertencia para todos. Cristo, hermanos, advierte a todos que un día vendrá. Y si usted lee Apocalipsis capítulo 20, Él vendrá con una espada en su boca y destruirá a todos los que se opongan en su venida. Hermano, así que piense esto. Esta parábola es una parábola de advertencia. Jesús no dice a quién o para quién es esta parábola, pero su respuesta es con una pregunta. Ve el versículo 42. Y dijo el Señor, la parábola es para los discípulos. ¿Así dijo? No, dijo, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Implícitamente está la respuesta. Y yo tengo que preguntarme, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? ¿Seré yo? ¿Serás tú? ¿Será usted? ¿Será el de mi lado? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? Ese es el punto. Cualquiera podríamos ser el mayordomo fiel y prudente. De modo que la parábola va dirigida a cualquiera que sea el mayordomo fiel y prudente, pero alto ahí. También la parábola va dirigida a cualquiera que sea el mayordomo inútil. Porque solamente va a dedicar 2 versículos o un versículo para hablar del mayordomo fiel y prudente, que solamente es este texto, y todo el versículo y todo el contexto va a hablar del mayordomo inútil. De modo que la parábola va dirigida tanto a los fieles como a los que no son fieles. Aquellos que realmente están preparados esperando su venida y aquellos que no están preparados, que son mayordomos inútiles. Ahí es así como le llama la parábola. Así que hermanos, podríamos ser nosotros el mayordomo infiel o podríamos ser el mayordomo fiel y prudente. Ahora, ¿qué significa mayordomo? ¿Por qué Jesús emplea en esta parábola un mayordomo? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? ¿Qué es mayordomía? La palabra griega es oikonomos. Esta palabra está compuesta de 2 palabras, que es oikos, que significa casa, y nomos, que significa ley. Si la compones, es aquel que tiene las leyes de un hogar para administrarlas. Es por eso que ese es un mayordomo, un oikonomos. En términos simples y sencillos, un mayordomo administra, ejecuta, trabaja, cuida, vela, está presente, no importa cuál sea la situación en la cual se encuentre, debe permanecer siempre como mayordomo, de pie, porque va a rendir cuentas cuando llegue su Señor. Eso es el sentido del mayordomo. Así que hermanos, todos en el mundo, Jesús nos ve como un mayordomo, pero alto, puede ser un mayordomo fiel, puede ser un mayordomo inútil. ¿Sí está conmigo? Sigamos leyendo. Versículo 42. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Gracias. ¿Cuál es el trabajo de este mayordomo particularmente? ¿Alguien que me puede decir, por favor, cuál es el trabajo de este mayordomo? ¿Cómo? Cuidar la casa, servir, ¿qué más?
administrar los bienes. ¿Qué más, hermanos? Exacto. Hermanos, es increíble. Todas estas ideas son realidades en la vida de una persona. Mírame aquí. Todas estas cosas nos enseñan que tú y yo somos este mayordomo que debe administrar nuestro tiempo. Debemos administrar nuestra casa, pero no solo nuestra casa. Ahora bien, escucha esto. La palabra casa en el griego original, en el griego koiné, significa esto. Escucha esto porque eso es importante. En algunas traducciones dice casa, pero en algunas otras traducciones dice siervos o empleados. Así que cuando el texto dice quién es el mayordomo fiel y prudente, que, ¿cómo dice el texto? El cual su Señor puso sobre su casa. Esta palabra casa significa en el griego terapeias, que es curación. ¿Cómo así, hermano? Bueno, el hombre rico, el amo, tenía mayordomos o siervos que se encargaban colectivamente del bienestar del amo. Así que cuando dice el versículo que el mayordomo fiel estuvo administrando su casa, significa que estuvo administrando a aquellos esclavos o aquellos siervos que le servían al amo para su cuidado personal. Si usted puede ver otras traducciones, dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? ¿Cuál es el Señor le puso sobre sus siervos? Así que, enfáticamente, no es su casa realmente, sino toda la mayordomía que tiene que emplear sobre los empleados de su casa. ¿Sí está conmigo? ¿Por qué esto es importante? Mira, el trabajo del mayordomo era dar alimento a estos esclavos, a estos siervos de curación, a estos siervos que le servían también al amo. Pero, hermano, aquí vemos algo súper importante. Ve el versículo 43 al 48, ya es aquí donde nos vamos a detener en la exhortación. Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. Así como, cuidando a los esclavos que le servían a su amo. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Y ahorita vamos a ver qué bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, ¿y qué? Y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado ¿cuánto? Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Qué enseñanza exhortativa encontramos aquí? Recuerde que toda esta enseñanza engloba, prepárate porque Cristo viene. Amén. Esa es la enseñanza general de la parábola, esa es la enseñanza principal. Pero, ¿qué más podemos encontrar aquí? En el versículo 43 hay una palabra que se ha traducido como doblemente feliz. ¿La has escuchado alguna vez? Bienaventurado. Bienaventurado, ¿quién? Aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. Hermano, mírame aquí. Hay un gozo por hacer bien el trabajo como mayordomo. Hay un gozo divino, bendito. Esta palabra bienaventurado, la vamos a ver en la predicación, porque también vamos a hablar de una bienaventuranza. Esta palabra bienaventurado se puede traducir como dichoso, feliz, afortunado o con una bendición divina. Así que, hermano, hay una bendición especial para una persona que cuando su Señor regrese, le haya haciendo ¿cómo? Así como administrando, trabajando bien los recursos de su Señor. Querido hermano, hay un gozo pleno en ser un buen siervo del Señor. Amén. Hay un gozo pleno en que cuando Él regrese o entre tanto que Él venga, tú y yo nos encontramos haciendo así, trabajando, sirviendo, haciendo lo que el Señor nos ha encomendado. Hay un gozo pleno como buen siervo, entre tanto que Él no llega.
Entre tanto que la parusia aún no está presente, pero el gozo no se limita a un tiempo entre tanto que Él no viene, sino que es claramente visible cuando Cristo venga. Nuestro gozo, hermanos, será completamente auténtico, porque le veremos como Él es. Sabremos, hermanos, que estamos con el Señor y viviremos siempre con el Señor. Así que, por tanto, alentad los unos a los otros con estas palabras. Es bienaventurado, es dichoso, feliz, bendecido de Dios, una bendición especial, sublime, auténtica, aquel hombre, aquella mujer que cuando su Señor se ha ido, está sirviendo, está presente, está haciendo oikónomos, administrando los bienes de su Señor. Si hay alguien que será feliz y afortunado, escucha esto, será el creyente que sirve lo que el Señor le ha encomendado. Será el creyente que administra los recursos que el Señor le ha proporcionado de una manera sabia e inteligente. ¿En qué consiste el gozo del mayordomo fiel? Versículo 44. Estamos en Lucas 42, por favor. Ve el versículo 44. Mas si aquel siervo, versículo 44 dice, en verdad os digo que sobre todos sus bienes, ¿qué dice? Le pondrá. Quiero preguntarte, cuando el Señor regrese y encuentra al mayordomo haciendo el bien, haciendo así, trabajando, haciendo su labor, la labor de un creyente, ¿qué bienes le dará el Señor? ¿Alguien me puede decir, por favor? Porque dice el versículo, en verdad os digo, es decir, esto es real, esto que te voy a decir es verdad. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. ¿Qué bienes? ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿Alguna idea? ¿Cómo? Recuerden, hermanos, contextualizando la parábola, que está hablando sobre la venida de Cristo. De modo que los bienes los recibiremos ¿cuándo? Cuando Él venga. Y no precisamente cuando vayamos el día de nuestra muerte al cielo, sino cuando Él venga. Siempre está tratando de el Señor en venir, la parusia, la venida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué bienes nos dará el Señor cuando venga? Gobernar con Él, ¿qué más? ¿Cómo? Ok, hermanos, cualquier cosa que podamos decir solo es una alegoría, porque Jesús no nos define cuáles son los bienes que nos dará, pero podemos tener algo preciso. ¿Y cuál es esto? La realidad es que no sabemos, porque el texto no lo dice, pero lo que sí dice es que tendremos algo que es de sumo valor de Cristo, porque dice el versículo, sobre todo sus bienes. De modo, hermano, que lo que yo puedo recibir es del Señor y es de sumo valor porque son sus pertenencias, son sus bienes. Yo no puedo decirte qué es, sin embargo, Jesús, hermano, a través de toda la Escritura, nos promete, van a reinar conmigo, estarán conmigo. Ahora, personalmente, yo les voy a decir qué pienso yo, cuáles son sus bienes, estar con Él. Estar completamente en su presencia. Algunos alegorizan diciendo, es que si tú trabajas bien, el Señor te va a dar una casa de 3 pisos en el cielo. ¿De dónde sacamos eso? O decimos, bueno, si tú eres un buen mayordomo, entonces te va a poner sobre 100 personas, o sobre 1000 personas, o depende de la fidelidad que tuviste, te va a poner sobre 1.000.000 de personas. Y yo digo, ¿de dónde sacamos esto? Realmente el texto no define cuáles son los bienes. Lo único que podemos saber es que estaremos con Él. Y ese, personalmente para mí, es el mejor bien que pueda tener. Estar con Él en su venida. Amén. Las coronas, hermano, y las casas de oro, y cuando cantamos y el mar de cristal y todo esto, realmente queda muy por debajo de lo que es la presencia del Señor. ¿Sí está conmigo? ¿Eres feliz, hermano, el día de hoy porque estás haciendo un buen trabajo para el Señor? Con tu iglesia, con tus hijos, tu familia, en tu trabajo eres feliz porque sabes que estás administrando de la mejor manera las cosas que el Señor te ha dado, entre tanto que Él viene. Y la pregunta necesaria, ¿serás bienaventurado cuando Él venga y te halle haciendo el bien en tu iglesia, en el Evangelio, con tu familia y en tu trabajo?
Porque, hermano, realmente la parábola no dice que tú tienes que ser fiel en la iglesia, pero podemos ser buenos mayordomos en nuestra casa, administrar nuestra casa, o de la mejor manera que el Señor, o administrar todo aquello que el Señor nos ha dado para su gloria. Pero ¿serás feliz? ¿Estás completamente seguro que has hecho un buen trabajo como fiel mayordomo? ¿Como un prudente mayordomo? Ahora, cuando habla de prudencia al principio de la parábola, no indica que está solamente al pendiente, sino que está tratando de que todo esté en orden, porque sabe que viene el Señor. Hermano, ¿cómo está tu vida con el Señor entre tanto que Él viene? ¿Está ordenada? ¿Estás siendo prudente? ¿Estás siendo fiel? ¿Te mantienes firme, estable, constante como un mayordomo? Versículo 45. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Hermano, déjame decirte lo siguiente. La desventura de un mal mayordomo, ¿dónde comienza? ¿Alguien me puede decir, por favor, dónde comienza la desventura de un mal mayordomo? En el corazón. Aquí. Comienza a decir en su corazón. Ahora, el problema todavía no está en que en el corazón. Todo el problema del ser humano, al no esperar al Señor, comienza con una incredulidad en el corazón. Dice el versículo, mas si aquel siervo dijera en su corazón, ¿qué cosa? ¿Qué significa esto? Duda. Incredulidad. Todo problema del ser humano, al momento de esperar al Señor, comienza en el corazón, con duda. La duda, mis hermanos, la duda es un sinónimo de incredulidad. La duda, cuando viene tiempos difíciles, carcome. La duda trae desánimo. ¿Sí está conmigo? Cuando hay duda, hay una persona que está perdiendo su esperanza. Y que no importa lo que haya dicho el Señor, como ya estoy dudando, entonces voy a hacer cosas que no convienen. ¿Qué más causa la duda? Dice el versículo 45, léalo por favor. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, ¿qué es lo que va a hacer? Hay un punto y coma, ¿qué es lo que va a hacer? Comenzará a golpear a los criados y a las criadas. ¿Te acuerdas qué era la palabra oikónomos? Los esclavos que protegen al amo. Estos esclavos, mírame aquí, que comienzan el mayordomo comienza a golpear y comienza a darle sus cachetadonas. Estos esclavos, ¿quiénes son? Son los que justamente el mayordomo le había puesto a su cuidado. Eso es increíble. Porque cuando existe la duda, querido hermano, aquello por lo cual el Señor te había encomendado, ahora haces exactamente lo contrario. El Señor le había dicho, te voy a poner sobre todos mis siervos, sobre mi casa. Pero cuando está la duda, en lugar de cuidar a los siervos, ¿qué es lo que hace el mayordomo? Los maltrata. ¿Te das cuenta qué es lo que hace la duda? Te trastorna completamente tu vida. La duda, la falta de esperanza en el Señor y la incredulidad ocasiona que hay estragos en nuestra casa, en nuestra vida. Y es así juntamente cuando comienza la duda en el corazón. Hacemos todo lo contrario de lo que el Señor ha dicho. Si el Señor te dijo, ve y sirve, entonces hacemos exactamente lo contrario. Si el Señor ha determinado que emplees tus dones, tus talentos, tu servicio para el Señor, hacemos exactamente lo contrario. Porque eso es lo que ocasiona la duda, la falta de esperanza que tenemos. Hermano, el hecho que el día de hoy hagas lo contrario que el Señor ha determinado, esto es un indicativo que no esperas a Cristo. Porque el mayordomo que no espera a Cristo, ¿qué hace? Exactamente lo contrario. ¡Hey, mayordomo, cuida a mi casa, cuida a mis siervos! Pero cuando hay duda,
el mayordomo dice, mi señor tarda en venir, y va a comenzar a herir a los consiervos, aquellos que el mismo Señor le había puesto bajo su cuidado. ¿Sí está conmigo? Ahora podrías decir en el sentido literal, hermano, yo no le hago daño a nadie, yo no golpeo a nadie, pero ese no es el punto de la parábola. El punto no es que tú de repente cuando veas que el Señor no viene comiences a golpear a los hermanos de la iglesia. Ese no es el sentido de la parábola. Lógicamente, el punto no es que golpees, el punto no es que nos des unas cachetadonas. El punto es que aquello que se te indicó hacer, no lo llevas a cabo. Amén. Amén. Y por lo tanto no lo esperas. Dime una persona que trata con tanta superfluidad a las cosas del Señor y te mostraré a alguien que no espera al Señor. No hay el más mínimo interés que lo esperas, aunque cantemos, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta. Pero de repente el Señor te ha determinado que hagas algo como mayordomo en tu vida y no lo haces, no lo esperas. Ni siquiera deberíamos cantarlo si no estamos haciendo lo que el Señor nos ha determinado o nos ha encomendado hacer. Ahora, hermano, mira, escucha aquí. Mi afán no es ofenderte, pero quiero darte una exhortación y que a través de esas exhortaciones o observaciones analices si tú esperas al Señor. Tan solamente, hermano, la más mínima petición que se te encomienda, ¿la haces? La más mínima petición que el Señor te ha delegado en la iglesia, en tu casa, en tu trabajo, para que seas un buen mayordomo, un buen administrador, ¿la ejecutas? ¿Es momento de salir a predicar y no lo haces? No esperas al Señor. Ahora, no digo que salgas con nosotros exactamente el viernes a las 5:30 de la tarde, pero puedes hacerlo en tu casa, puedes hacerlo con tus amigos, con tus vecinos, con tus conocidos, pero si no lo haces y el Señor te lo ha encomendado, tú no esperas al Señor. Hay culto el jueves y no vienes. El Señor te ha encomendado, reúnete, congrégate, estate en la iglesia, ten coinonía con los hermanos, pero no lo haces. Tú no esperas al Señor. Solo dime, ¿en qué área de la iglesia estás sirviendo? ¿En qué área estás involucrado? Ahora, si no te involucras, no quiere decir que estás pecando, porque estamos bajo la gracia. No hay ninguna ley que nos condene. Pero si no sirves al Señor, entonces no esperas al Señor. Es decir, no sirves para cumplir la ley, sino que sirves por gracia. Pero si no sirves es porque no esperas al Señor. Ahora bien, hay otra parte, hay otra división de lo que el siervo malo hace con los consiervos. Primeramente los golpea y luego ve el que hace personalmente. Comienza ¿a qué? A comer y a beber y a embriagarse. Ahora, en el sentido literal, no es que tú de repente empieces a comer y a beber. Es decir, el pecado, hermano, no radica aquí intrínsecamente. El pecado radica en la indiferencia. Sabes que el problema no es comer y beber y embriagarse, el problema es lo que hay en el corazón. Tú te embriagas, comes y bebes porque en tu corazón ya hay algo malo y es la indiferencia. Amén. Yo te puedo decir, hermano, no te embriagues, hermano, no andes de banquetero, no andes haciendo fiestas, no andes como mundano, pero solamente sería quitarte algo superficial. Realmente el problema radica en el corazón. De modo, hermano, que si el mayordomo comienza a comer, a beber y a embriagarse, el problema no está en lo superficial, el problema está aquí adentro. Y cuando una persona tiene indiferencia total a Cristo, indica que no espera al Señor. Esto solo indica que no tiene cuidado de hacer lo que se le ha determinado hacer y en lugar de ejecutar lo que el amo le ha encomendado, es indiferente. La frase no trata de comer y beber, sino de desperdiciar tu trabajo, tu mayordomía, en algo que no es trascendente para el Señor. Muéstrame una persona, hermano, que dice que es creyente y no vive de acuerdo al evangelio, vive como un incrédulo, haciendo y deshaciendo, y te enseñaré una persona que no ama la venida del Señor. Como cuando éramos niños y tu mamá y su mamá le decía, barre la casa. ¿Y qué tenías que hacer? Barrer. Y si no barrías la casa y llegaba la mamá
también llegaban los cuerazos. En este caso, a mí cuchillazos me aventaban. No, no es cierto. Pero de alguna manera, hermano, tú sabías que tenías que hacer. ¿Por qué? Porque tenías temor de que venía la madre o el padre y te podía dar tus chanclazos. De la misma manera, aunque es un ejemplo muy absurdo, pero tú y yo vamos a estar esperando al Señor de esta manera, haciendo lo que Él ha determinado hacer, sin indiferencia. Un joven, un niño, hermano, que no hace lo que su padre le ha dicho, es un joven o un niño indiferente, que no tiene temor de sus padres. De la misma manera, un creyente, cuando no hace lo que el Señor le ha determinado hacer, cuando tiene tanta indiferencia, es una persona que no tiene temor del Señor. Amén. ¿Sí estás conmigo, hermano? Amado hermano, aún si tomaras tan literal esta frase, es decir, el que comas, bebas y te embriagues, en el sentido literal, déjame decirte que los malos hábitos demuestran que no esperas al Señor. Los malos hábitos demuestran que no esperas al Señor. El desinterés, la falta de amor, la falta de entusiasmo por la palabra, por el Evangelio, por Cristo, por la iglesia, te convierte en un mayordomo malo. Algunos le han llamado el mayordomo inútil. Pero eso somos, hermanos, cuando tú y yo mostramos tanta indiferencia. Tozer dijo, y no estoy tosiendo, así se llama este hombre. Tozer dijo, me puse a arar mi vida personal hasta que di con la indiferencia en mi corazón y pedí el fuego divino de la purificación. Entonces fue cuando me encontré de nuevo con Dios. William Barclay dijo, la única actitud que condena irremisiblemente el Cristo resucitado es la indiferencia. Otra vez, la única actitud que condena irremisiblemente el Cristo resucitado es la indiferencia. ¿Por qué el mayordomo come, bebe y se embriaga? Indiferencia. No puedes decir soy cristiano mientras por otro lado ignoras lo que el Señor te ha determinado que hagas. Amén. No puedes decir soy cristiano si por el otro lado eres indiferente y no aportas a lo que es trascendente, a lo eterno. Tú no esperas al Señor y necesitas hoy arrepentirte de ese pecado. Amén. Quiero terminar con el versículo 46. Lucas 12:46. Y a eso le he determinado el castigo al malvado siervo. Vendrá el Señor de aquel siervo, porque el Señor es amo de todos. Amén. El día que no espera, esta es la parusia, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Querido hermano, le azotará duramente. Ahora, ¿quién es el siervo malo? ¿Es un creyente? No. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. El siervo malo son los incrédulos, porque su actitud de no esperar al Señor dice que son incrédulos. Y por lo tanto son azotados duramente. Es la idea de un amo en la época de Cristo donde tenía completa autoridad sobre el siervo para castigarlos, para sentenciarlos, para quitarles el alimento y para hacerles lo que ellos quisieran, porque el amo había comprado a los siervos, eran de su posesión, y si el siervo no hacía lo que el amo le había determinado que hiciera, ¿qué es lo que hacía el amo? Muchos azotes. Y es que si comes, bebes y eres indiferente con tu Señor y no esperas su venida, ni trabajas para su reino y eres infiel, traducido en griego, incrédulo, entonces eres incrédulo. No puedes ser creyente si tú comienzas a herir a los conciervos, a tomar tanta indiferencia en la vida cristiana, a no hacer lo que el Señor te ha encomendado hacer. Entonces, como se ha dicho en uno de los dichos, si caminas como pato, si haces sonido como pato y tienes plumas como pato, entonces ¿qué eres? Eres un pato. Eres un pato. Pero si tú caminas como incrédulo, hablas como incrédulo, no esperas al Señor, tienes indiferencia, incredulidad, y te da tanta indiferencia todo lo que tiene que ver con el Señor, entonces ¿qué eres? Un incrédulo. Hermano, no estamos jugando al cristianismo. ¿Somos siervos malos o somos siervos
fieles. Ningún creyente será azotado, querido hermano. ¿Por qué? Porque la naturaleza de un creyente es esperar al Señor. Como las 5 vírgenes, como los hombres a los que se les dio 2 talentos o 5 talentos. Bien, buen siervo y fiel. Todos estos son creyentes. Ningún creyente será azotado porque el creyente espera, trabaja, siempre está dispuesto para esperar al Señor. Amén. Por eso, hermano, cuando una persona de repente se ausenta de la iglesia 2 meses, 3 meses, 1 año, decimos, ¿será que realmente espera a Cristo? Cuando no quiere nada con la iglesia, ¿realmente espera al Señor? Cuando vive una vida en depravación, ¿realmente es creyente? ¿Espera la venida de Cristo? La respuesta es no. Es lógica. Versículo 47, Lucas 12. Dice el versículo, aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hermano, otra vez, si hay azotes, no es para el creyente. ¿De quién está hablando aquí entonces? Quiero leerte 2 comentarios bíblicos. Realmente podría tratarse de los fariseos que conocían mucho y serán azotados mucho. Hay gente, hermanos, que son incrédulos, que saben mucho. ¿Sí estás conmigo? Hermanos, podemos tener gente que de repente vienen 1 año, 2 años y luego se alejan como incrédulos porque son incrédulos y no regresan al Señor. Entonces demuestran que no había Espíritu Santo en sus corazones. Y si se van y viene Cristo, serán azotados mucho. Aquel siervo que conocía la voluntad del Señor no se preparó, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla será azotado poco. Para los delitos, hermanos, había castigos y diferentes tipos de azotes o diferentes números de azotes. El máximo de azotes permitidos de un amo a su siervo era de 40 azotes por una sola transgresión. Imagínense. Si el siervo malo hizo todas las cosas mal, será azotado mucho. Es sabio, hermanos, que los judíos daban 4 o 5 azotes o 4 o 5 latigazos por faltas menores. Pero por las faltas mayores eran azotados mucho. Alguien dijo, mientras mayor luz, mientras mayor capacidad y mientras mayor oportunidad, mayor responsabilidad. ¿Alguien ha visto la película de Spider-Man? Cuando está el tío Ben y habla con, ¿cómo se llama con Peter Parker. ¿Y qué le dice el tío Ben a Peter Parker? Toda gran, ¿cómo? Todo gran poder conlleva una ¿qué? Una gran responsabilidad. ¿Cómo? Mientras mayor luz tengas, mayor responsabilidad tienes. Hermano, ¿tú conoces las cosas del Señor? Entonces vas a hacer lo que el Señor ha dicho que hagas. Gran oportunidad para honores, posición y realizaciones conllevan más culpabilidad en caso de ser infieles. Conocer la voluntad de Dios es un efecto, una gran bendición, pero ese conocimiento, si es descuidado o pervertido, solamente aumenta la culpa y el consecuente castigo. Versículo 26 y 27 de Hebreos 10 es lo que dice el escritor. No vaya ahí, se lo voy a leer. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de consumir a los adversarios. No está diciendo que se pierde la salvación, está hablando de si hipotéticamente pecas voluntariamente. Porque un creyente no peca voluntariamente. Un creyente espera al Señor. Un creyente trabaja para el Señor. Pero si lo haces, quiere decir que no eres creyente. Y va a haber un hervor de fuego que ha de consumir al adversario.
Así que el principio de grados de castigo y de recompensas es enseñado aquí y en otras partes del Nuevo Testamento, pero no es siempre claro cómo Dios aplica el castigo. Solo sabemos que si es incrédulo y no espera al Señor, recibirá muchos azotes. Ahora, ¿cuáles son los azotes? ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿Cómo? ¿Alguien más? O sea, si decimos que es con látigos, estaríamos interpretando la parábola literalmente, pero la parábola no es literal, es una enseñanza, es una analogía larga, es una comparación. Es decir, no que Cristo viene con un látigo. ¿Alguien más me puede decir que podrían ser los azotes? ¿Cómo, hermana? La ira de Dios, el castigo eterno. Bien, hermano, si usted lee Apocalipsis, cuando venga el Señor, Él destruye a todos. Y ese es el sentido, destrucción. No hay persona incrédula que no reciba en el futuro condenación y castigo. Cuando dice la palabra de Dios, recibirá muchos azotes, solamente indica que va a ser condenado. Y ese es el juicio para el incrédulo que no espera a Cristo, pero el creyente espera la venida del Señor. Dice Pablo a Timoteo, y el Señor me dará la corona de justicia, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermano, ¿esperas la venida de Cristo? Si no la esperas, vives como un incrédulo. Vives sin esperar al Señor y tu vida refleja que no amas su venida. No eres creyente y necesitas hoy arrepentirte de tu pecado. Para que entonces esperes al Señor con ánimo, con entusiasmo, con esmero, con fervor. Cada día vivas en santidad esperando que el Señor viene y que cuando te haya haciendo así, seas entonces el buen siervo y fiel. Oramos, hermanos.